Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones, mis amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, sea con cada uno de ustedes. Soy el pastor Pedro Montoya, del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. En esta ocasión, para establecer enseñanza acerca de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Lo primero que tengo que decir es que actualmente hay muchas personas, incluyo entre ellas hombres y mujeres dedicados a la proclamación del Evangelio, que no conocen la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Se proclama el mensaje del arrepentimiento, se proclama el mensaje de la vida eterna, de la salvación en Cristo Jesús, pero muchos desconocen la doctrina propiamente del Evangelio del Reino de los Cielos. Y esta es la razón principal del por qué el Evangelio no se ha establecido contundentemente dentro de las congregaciones y aún en las regiones enteras, precisamente porque se camina con deficiencia en cuanto a el conocimiento de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Así que el propósito, decíamos, es establecer cuál es la doctrina del mensaje del Evangelio. ¿En qué consiste la doctrina del mensaje del Evangelio? Y algo que quiero señalar aquí adecuadamente es: no debemos confundir doctrina con credo. No es lo mismo. El credo, en lo que creemos, responde a la denominación, responde al concilio o a la misión a la cual cada quien pertenece. Por eso usted va a encontrar una gran diferencia entre una denominación y la otra, precisamente porque cada una de ellas tiene un conocimiento, tiene una creencia que difiere de la otra. Y esto es la mejor forma para poder entender que no todos están caminando conforme a la doctrina del Evangelio, porque la doctrina del Evangelio es una sola, es una misma. No hay dos doctrinas del Evangelio, es una misma, porque entonces unas iglesias difieren con otras. Y esta es la mejor forma para probarle a usted que actualmente no se conocen, no se establece dentro de las comunidades de fe la doctrina del Evangelio. Repito, lo que muchas veces las personas creen que es la doctrina no es otra cosa más que el credo de la iglesia o lo que el pastor cree si se trata de una iglesia que camina de forma independiente. Así que es importante que nosotros podamos establecer adecuadamente la doctrina del Evangelio para que podamos caminar conforme a ella y sobre todas las cosas, óigalo bien, para que podamos establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Cuando Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba hablando precisamente no solamente tener referencias acerca de lo que Jesús hizo históricamente hablando, sino caminar conforme a la enseñanza que Él estableció. Así que ya para empezar podemos tener una definición de lo que es doctrina. Es la enseñanza propiamente de Jesús, no la referencia, la enseñanza propiamente de Jesús, que vienen a ser los pilares o las columnas de la salvación y de la vida eterna. Los pilares, las columnas del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Así que voy a proceder entonces a establecer la doctrina para que nosotros la conozcamos y la establezcamos como parte de nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Y comienzo aquí, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Y esto es lo primero que tenemos que saber establecer adecuadamente. El Dios al cual nosotros servimos. ¿Quién es el Dios al cual nosotros servimos? Y con esto tengo que establecer contundentemente que el mensaje de la salvación establecido por el Evangelio del Reino de los Cielos no es un mensaje politeísta. Óigalo bien, no es un mensaje politeísta. ¿Por qué? Porque nosotros no proclamamos tres dioses. Cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no se está refiriendo a un mensaje politeísta. El mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos es el mensaje del único Dios verdadero, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Jehová, nuestro Dios, uno es. Lo enuncio de esta manera: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová es su nombre, presentado en las Sagradas Escrituras antiguas como el Todopoderoso, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Pero en el tiempo de la gracia se ha manifestado como el Padre de las luces, quien ha enviado a Jesús como el Hijo del Altísimo y nos ha dado su Santo Espíritu, el Consolador, para que seamos guiados por Él. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos un solo Dios verdadero, pero se ha manifestado en tres personas en el tiempo de la gracia. En este tiempo de la gracia se ha manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Tenemos un solo Dios, Dios creador, Dios todopoderoso, Dios altísimo. No hay otro fuera de Él. Todos los dioses que se proclaman fuera de Jehová Dios son dioses paganos, dioses ajenos. Así son presentados en las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Éxodo 15, versículo 3. Jehová, varón de guerra. Jehová es su nombre. Todos estos textos nos están hablando del nombre del Dios eterno, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Pero en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, ya en el Nuevo Testamento, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Nuevo Testamento lo encontramos no propiamente como Jehová, lo encontramos como el Padre de las luces. Por eso cuando leemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. En el tiempo de la gracia, el Dios único, el Dios todopoderoso, se presenta como el Padre de las luces, para darnos a entender a nosotros que caminamos bajo el reino de la luz y que las tinieblas son en realidad demonios que se han establecido sobre la faz de la tierra en todas las regiones que el hombre habita. Pero la palabra establece también en Romanos capítulo 8, en el versículo 4, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Se establece el Padre,
para darnos a conocer que Dios nos ha adoptado a nosotros como hijos, es decir, a todos aquellos que han confesado a Jesús como su Señor, nos ha adoptado como hijos y nos ha dado su Santo Espíritu, el Consolador, como se presenta en el Evangelio de Juan, para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Así es que lo primero que tenemos que entender, que la palabra establece a un único Dios, todopoderoso, pero en el tiempo de la gracia se ha manifestado de tres formas diferentes, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 26 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Me traslado al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. En este pasaje propiamente vemos las tres manifestaciones de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque solamente un Dios verdadero, según leímos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero, repito, y es importante entenderlo, manifestado en tres personas. Segunda doctrina, y esto lo que tiene que ver con respecto a la condición del hombre con respecto a Dios. El hombre nace en la condición de pecado por causa de la desobediencia de Adán. El hombre en su naturaleza es pecador no porque peca, sino porque ha sido concebido dentro de una naturaleza de pecado. Y esto es bien importante que lo podamos entender. El hombre ha pecado, el hombre es pecador. ¿Por qué? No solamente porque peca, sino porque ha nacido dentro de una condición de pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de desobediencia de Adán y de Eva, de donde pues todos nosotros procedemos. Vea lo que dice Salmo capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por eso de aquí el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mensaje del arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de esta condición de pecado. Mientras el hombre no se arrepienta de su condición de pecado, el hombre no podrá entrar a la presencia del Señor. El hombre no puede gozar de la presencia de Dios. Y aquí está básicamente, fundamentalmente, el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Es un mensaje de arrepentimiento. No es un mensaje conciliatorio, es un mensaje de arrepentimiento. Por eso, cuando Jesús vino a la faz de la tierra, estableció claramente: arrepentíos y bautícese cada uno, para que podamos entender que el mensaje del Evangelio es arrepentimiento. Arrepentimiento de la condición de pecado. No se trata de errores, no se trata de fallos. Se trata de pecado. El hombre está dentro de una condición de pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. El hombre ha nacido en una condición de pecado, por lo tanto es pecador. La única forma para que el hombre salga de su estado de pecado es arrepintiéndose delante de la presencia del Señor, invocando el nombre de Jesús. Este es el mensaje del Evangelio. El hombre no es pecador tan solo porque peca. Es pecador porque ha nacido en una o bajo una condición de pecado. Vea lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 23 y 25. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Dios por Jesús, el Cristo nuestro Señor,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El hombre, repito, es pecador porque ha nacido dentro de una condición de pecado. No es por sus actos. Y esta es la razón de por qué es necesario que todos los hombres puedan proceder al arrepentimiento, porque de lo contrario no pueden obtener perdón, no pueden encontrar reconciliación, no pueden estar delante de la presencia del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El hombre es pecador no porque peca, el hombre es pecador porque ha nacido dentro de una condición de pecado. Así que no se trata solamente de que el que está bajo vicios tiene que arrepentirse. No se trata solamente del que está caminando en drogadicción o en alcoholismo o en prostitución, solamente es el que tiene que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos todos delante de la presencia del Señor. Este es el mensaje de reconciliación por Cristo Jesús. Para que el hombre pueda ir al Padre es necesario que el hombre se arrepienta, aun cuando bajo tu propio juicio no hayas hecho absolutamente nada que justifique que tú vayas a ir al infierno. No son tus buenas obras. ¿Por qué? Porque, como lo hemos establecido, el hombre nace bajo una condición o dentro de una condición de pecado, de la cual la única forma para salirse de allí es arrepintiéndonos delante de la presencia del Señor, invocando el nombre de Jesús. Y aquí es algo bien importante que tenemos que saber establecer adecuadamente. No se trata de aceptar a Jesús, óigalo bien. No se trata de aceptar a Jesús, se trata de arrepentirnos. Claramente la palabra del Señor lo establece. No se trata de aceptar a Jesús. Aquí es donde ha habido una deformación del mensaje del Evangelio, porque el Evangelio no es aceptar a Jesús, el Evangelio es arrepentirnos de haber caminado fuera, lejos de Dios, para que entonces, invocando el nombre de Jesús, Dios pueda perdonar nuestros pecados. Tercera doctrina: la obra de la reconciliación con Dios es la operación del Espíritu Santo que actúa para con el hombre, estableciendo vida por la misericordia de Dios. Y aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, porque como parte del mensaje del Evangelio se proclama que el hombre es salvo por medio de la gracia. Pero es necesario que podamos entender previamente que la gracia es el resultado de la misericordia de Dios. No podemos tener gracia ni disfrutar de la gracia sin entender adecuadamente la misericordia de Dios. Vea lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La gracia que es traída por Cristo Jesús es el resultado de la misericordia de Dios. El hombre, y oiga bien lo que vamos a establecer, porque esto es lo que la palabra del Señor establece, esta es la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. El hombre es salvo realmente por la misericordia de Dios. El hombre es salvo por la misericordia, porque Dios nos amó, eso es misericordia, porque Dios nos amó y envió a su Hijo, Cristo Jesús,
para que por el sacrificio en la cruz nosotros pudiéramos encontrar perdón de pecados. Pero el fundamento es la misericordia de Dios. Y esto es algo que debemos de saber establecer adecuadamente, porque no se trata solamente de la gracia. Cada vez que el hombre que ha creído, vuelve a caminar por el camino del pecado, lo que está menospreciando es la misericordia de Dios. Y es precisamente la razón del por qué muchos caen continuamente, porque no han entendido, no se ha proclamado adecuadamente que es la misericordia de Dios la que nos ha facultado para que por medio de la gracia podamos recibir perdón de pecados. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 17 dice: mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesús el Cristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. No como el delito fue el don. Y esto es precisamente parte, producto de la misericordia de Dios. Porque en Cristo Jesús el hombre encuentra una posición mayor que la que tenía Adán. Óigame bien lo que estoy estableciendo. En Cristo Jesús el hombre encuentra una posición mayor que la que tenía Adán. ¿Por qué lo digo? Porque las Sagradas Escrituras declaran en el libro de los Salmos, David expresa y dice: le hiciste un tanto menor que los ángeles. Hablando del hombre. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Le hiciste un tanto menor que los ángeles. Pero cuando usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 1, hablando del hombre reconciliado por Cristo Jesús, dice, hablando de los ángeles, en el versículo 14, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. ¿Qué es lo que sucede con el Antiguo Testamento que dice que el hombre fue creado menor que los ángeles? Pero en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, declara que los ángeles ahora son servidores, puestos al servicio de aquellos que serán, dice el versículo 14, herederos de salvación. ¿Qué sucedió entonces? ¿Que los ángeles fueron degradados? No. Lo que sucedió es que en Cristo Jesús los ángeles están en la misma posición. El hombre antes estaba menor que los ángeles, pero ahora en Cristo Jesús estamos arriba de los ángeles. Y eso es exactamente lo que dice Romanos capítulo 5. No como el delito, tal fue el don. Y esto es la misericordia de Dios. Esto es el amor de Dios. ¿Cómo lo podemos ver en otro texto? En el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo que se va, es el menor. El hijo que pide su herencia se va y la malgasta. Pero cuando ya está en esa condición de desgracia, él recuerda que tiene un padre que trata a sus empleados, a sus siervos, de mejor forma que lo están tratando a él. Y decide regresar. Conoce la historia ampliamente, conoce el relato. Y el padre le da anillo, le pone nuevo vestido y le pone calzado, indicando con ello de que el hijo es reinstalado a su condición de hijo. Pero note lo siguiente:
Si es hijo, ahora reinstalado nuevamente, quiere decir que va a recibir una nueva herencia, porque el padre todavía no ha muerto. Así es que cuando venimos a ver, el hijo menor recibió doble herencia, aquella que recibió al principio, pero ahora ha sido reinstalado y tiene una herencia adicional. Esto es misericordia, esto es amor de Dios. Y algo que a nosotros se nos olvida es que la gracia es el resultado de la misericordia de Dios. Somos salvos en realidad por la misericordia de Dios. Somos reconciliados por la misericordia de Dios. Somos restituidos a una posición mayor, superior a la que tenía inclusive Adán, por la misericordia de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 5, hablando el apóstol por el Espíritu de Dios de la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos y que habita en nosotros, dice en el versículo 1, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, aquí está claramente, Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por la misericordia, por el amor de Dios que nos ha dado la gracia. Sí, dice la palabra, somos salvos por gracia, pero la gracia es el resultado del amor de Dios. Así que la obra de la reconciliación con Dios es la operación del Espíritu Santo que actúa para con el hombre, estableciendo vida por la misericordia de Dios. Doctrina número 3. Vayamos a la doctrina número 4. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que significa que Cristo Jesús entregó su vida en la cruz para salvación de todos los hombres. Y esto es algo que lo quiero enfatizar. Cristo Jesús en la cruz entrega su vida por todos los hombres. Todos los hombres. No se queda fuera ninguno. Ninguno se queda fuera. Y la pregunta que podríamos hacer, ¿por qué entonces hay quienes no se salvan? ¿Por qué? Y lo vamos a ver un poco más adelante. En Salmo capítulo 14, versículo 1 al 3, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Me traslado hasta el versículo 3. Todos declinaron juntamente, se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Así que no queda fuera ninguno. Es decir, Cristo Jesús en la cruz entrega su vida en propiciación por todos. No queda fuera ninguno. Y la mejor forma para poder entender esto es precisamente que cuando Cristo Jesús llamó sus 12 apóstoles, entre ellos estaba Judas, indicándonos con ello que estaba cubriendo a todos. No quedó fuera ninguno. Y esto es bien importante poderlo entender. Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 12, versículo 47. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquí tenemos ya la respuesta del por qué
hay hombres, hay mujeres que se pierden porque no aceptan, porque no reconocen en sus vidas la obra de reconciliación por medio de Cristo Jesús. Déjenme leerlo nuevamente. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sencillamente porque no creyó, sencillamente porque no caminó conforme a la enseñanza, a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Y con esto estamos incluyendo hombres y mujeres que en un momento determinado han formado o forman parte de una iglesia, porque tengo que decirle que ser parte de una iglesia no es garantía de que la persona está caminando conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. No es garantía, es solamente la palabra. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice claramente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas. Y Él les declarará: apartados de mí, obradores de maldad. La importancia de conocer la doctrina del Evangelio, la importancia de caminar conforme a la doctrina del Evangelio. Es lo único que nos asegura, de acuerdo a este texto, es lo único que nos asegura la salvación. La palabra, y voy a leerlo nuevamente: y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Es la palabra, es la doctrina, caminar conforme a la doctrina, realmente la que nos garantiza que recibiremos salvación al final de cada una de nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Me traslado hasta el versículo 18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Así que bien importante que nosotros podamos entender que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y eso significa que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es para salvar a todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres humanos. Pero hay quienes que no caminan conforme a la doctrina, son aquellos que no alcanzarán la salvación. Doctrina número 5. La predestinación significa la atribución de Dios al hombre para conservarle en el tiempo la oportunidad del perdón de pecados. Todos los hombres fueron predestinados para salvación, pero son salvos solamente quienes se acogieron a la gracia en el tiempo aceptable. La razón de por qué tenemos que hablar acerca de la predestinación es porque hay textos en las Sagradas Escrituras, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en varias ocasiones hablan de que hemos sido escogidos desde antes de la creación del mundo. Hemos sido, dice la palabra, predestinados para la salvación. Y hay quienes creen de que Dios ha predestinado los que van a ser salvos y Dios ha predestinado con nombre y apellido los que no van a ser salvos. Esto no es doctrina del Evangelio, porque como lo acabamos de ver en la doctrina anterior, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, entonces, Dios no puede decir: este listado con nombre y apellido son quienes únicos van a ser salvos, y este otro listado con nombre y apellido no van a ser salvos. Esto no es doctrina del Evangelio. Hay posturas teológicas que hablan, y hay iglesias que obedecen a esas posturas teológicas, que hablan precisamente de la predestinación en esa forma de ser, pero no es lo que la palabra establece. ¿A qué se refiere entonces cuando la palabra dice que nosotros hemos sido predestinados? Se refiere a que nosotros hemos
sido escogidos para salvación. Y Dios mantiene abierta ese ofrecimiento mientras los hombres están con vida, no importando lo que hayan hecho durante sus vidas. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso es predestinación. Entre tanto, el hombre vive, ha sido predestinado por Dios para ser salvo. Así como humanamente se ha establecido la ley que dice que el hombre es inocente entre tanto no se pruebe lo contrario, así dentro de la doctrina del Evangelio, Dios ha establecido que el hombre ha sido predestinado para ser salvo. Pero si media vez el hombre parte de esta tierra y no toma decisión de arrepentirse de su condición de pecado, el hombre pierde ese ofrecimiento y entonces alcanza condenación eterna. Isaías capítulo 5, versículo 2. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Por lo tanto, entonces el hombre ha sido predestinado para ser salvo. Y esa disposición de Dios se mantiene entre tanto el hombre está con vida, entre tanto la mujer está con vida. Pero media vez el hombre parte de esta tierra y no ha tomado decisión de arrepentimiento delante de Dios, pierde esa disposición predeterminada por el Señor. La predestinación significa la atribución de Dios al hombre para conservarle en el tiempo la oportunidad de pecados. Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y aquí es donde está en ocasiones la mala interpretación de las personas, porque creen de que cuando el apóstol dice nos escogió, solamente se está refiriendo a aquellos que están caminando conforme a la voluntad del Señor. No es así. La doctrina del Evangelio establece que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? El hombre. Todos los hombres. En la cruz del Calvario, Él muere por todos los hombres. Entrega su vida por todos los hombres. Y en ese sentido, el hombre ha sido predestinado para ser salvo. Pero es el hombre mismo quien al no arrepentirse desecha y alcanza entonces perdición. Cuando el apóstol dice nos escogió en él antes de la fundación del mundo, no solamente se está refiriendo a los que están caminando ahora mismo, se está refiriendo a todos. La palabra está incluyendo a todos. Pero el hombre y la mujer desecha, así lo leímos en versículos anteriores, desecha porque no quieren caminar conforme a la luz, y entonces alcanzan condenación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, de igual manera el apóstol Pedro establece ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. El amor del Padre es para con todos los hombres. Dice claramente la palabra, y es el apóstol Pedro quien la cita en su epístola, y dice: Dios no es tardo en su promesa, sino que es lento para esperar que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese sentido debemos de entender la predestinación. No quiere decir, repito,
y esto es bien importante, tirarlo por tierra, no quiere decir que los que van a ser salvos ya están con nombre y apellido en un listado, y que los que van a ser condenados ya están en un libro escritos sus nombres con nombre y apellido. No es ese el mensaje del Evangelio, porque de lo contrario entonces estaríamos tirando por tierra lo que la palabra establece, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Doctrina número 6. El hombre no puede creer en Dios por sí mismo. Dios llama al hombre y quienes responden, Dios les da la fe para que puedan creer en Él. El hombre no puede creer por sí mismo. Y con esto yo tengo que decir que el hombre no tiene fe por sí mismo, porque la fe no es producto del hombre, no nace en el hombre. La fe no nace en el hombre. La fe es un depósito de Dios que Él da, es una atribución de Dios para que el hombre pueda creer en Dios. Vea lo que dice Génesis capítulo 3, texto que lo conocemos ampliamente, verso 9, 21. Versículo 9, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está el proceso de la forma de ser de Dios. Aquí está el proceso de la forma de proceder de Dios. Dios llama, y Dios llama a todos los hombres. Pero aquellos que responden, solamente a ellos les da la fe para poder creer en Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza. Ponga atención a lo siguiente: conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La medida que Dios repartió a cada uno. ¿A qué se refiere con cada uno? Aquellos que aceptaron el llamado. Dios llama a todos los hombres. Óigalo bien. Dios no llama solamente a los que van a ser salvos. Dios llama a todos los hombres y ha dejado testimonio en la tierra misma de que Dios llama a todos los hombres. ¿Acaso no ha leído en el Salmo 19 que dice que un día emite palabra al otro día y una noche a la otra declara sabiduría? No son palabras abstractas, no es un mensaje abstracto, es el llamado de Dios a todos los hombres. Dios llama al hombre, pero solamente aquella que oye y responde al llamado de Dios, a esos Dios les da fe, y ahí es donde el hombre puede creer. Yo creo en ti. Porque el hombre no puede creer en Dios, precisamente porque está dentro de una condición de pecado, dentro de un ambiente de tinieblas, no puede creer en Dios. Y solamente entonces aquellos que responden, Dios les da la fe para poder creer. A partir de esta fe, que es un depósito de fe, que sirve tan solo para creer en Dios, a partir de allí, entonces, en la medida en que vamos creciendo en la palabra, en la medida en que vamos conociendo la palabra, en esa medida vamos desarrollando más fe. Es la fe de creer a la palabra, es la fe de movernos según la palabra, vamos desarrollando fe. Y ahí es donde podemos entender que la fe viene por el oír, y el oír, es decir, el atender, oír, atender la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que la fe no viene del hombre mismo, no nace en el hombre mismo. No hay dos tipos de fe, como algunos dicen, una fe espiritual y una fe humana. No, porque la fe es un atributo de Dios, viene de Dios. Y Dios la da a aquellos que responden. Vea lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es Dios
quien nos da la fe, para que nosotros podamos creer en Él y a partir de allí entonces podamos caminar según su enseñanza, según su instrucción, según esta doctrina que nosotros estamos estableciendo el día de hoy. Pasemos a la doctrina número 7. El hombre es salvo por la gracia del Padre manifestada por Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso era necesario que Cristo Jesús entregara su vida y fuera a la cruz del Calvario, porque sin muerte no hay remisión de pecado. Por eso era importante. Para que cancelara, condenara, dice el apóstol por el Espíritu, para que condenara al pecado en su carne, para que así todos aquellos que nos acogemos a la gracia de Cristo Jesús, podamos en nosotros mismos ser atribuidos a justicia y seamos libres del pecado y encontremos salvación y vida eterna. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús el Cristo fue dada. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Porque, versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí recalco, don de Dios. Así como la gracia es don de Dios, la fe también es don de Dios, es una atribución de parte de Dios. Y esto tenemos que saberlo entender adecuadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces caminamos en arrogancia, creyendo que somos nosotros los que podemos dominar las situaciones, y eso no es así. Tenemos que abandonar la arrogancia creyendo que nosotros podemos manejar la situación. No, no es así, no es así. Somos el resultado de la gracia, somos el resultado de la misericordia de Dios. Por lo tanto, todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre tiene, es porque Dios mismo se lo ha entregado. El hombre no tiene nada de sí mismo, no puede generar nada por sí mismo. Dios lo entrega todo para que el hombre pueda caminar conforme a su voluntad. Esto es doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Doctrina número 8. Cristo Jesús es Dios manifestado en carne para, por la fe en su nombre, el hombre pueda ser reconciliado con el Padre y alcance así el perdón de pecados y la vida eterna. Esta es doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es Dios mismo. Misma sustancia, misma esencia, misma naturaleza. Es Dios mismo. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Cristo Jesús es Dios. Aquellas doctrinas que niegan que Jesús es Dios son doctrinas de anticristo. Óigalo bien. Aquellas doctrinas que niegan que Jesús es Dios son doctrinas de anticristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Cristo Jesús es Dios. 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Cristo, hombre. Para establecer entonces que Cristo Jesús es Dios y por la fe, solamente por la fe en su nombre, es que el hombre puede alcanzar reconciliación con Dios, puede alcanzar justificación, santificación, salvación
y vida eterna. Hechos capítulo 4, versículo 12 lo dice claramente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Precisamente por el hecho de que Jesús es Dios. Doctrina número 9. Para entrar en el reino de los cielos y gozar de la vida eterna en la presencia del Señor, el hombre tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Hay doctrinas conciliares o denominacionales que no creen en el bautismo, que lo consideran como un símbolo tan solo. Déjeme decirle, el bautismo en agua en el nombre de Jesús es requisito para salvación. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Trasládese hasta el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Jesús. Lo cito de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. No puede entrar. Por más que un predicador dice que no es necesario, no puede ser mayor que la palabra del Señor. Esto es doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Por eso le decía al principio de esta enseñanza, no es lo mismo credo que doctrina. Las personas pueden creer en una cosa, pero si no está conforme a la palabra, realmente no es doctrina, es falsa enseñanza. Y la palabra claramente establece que el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, es requisito de salvación. Vea lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Dice nos salva. No está diciendo no nos salva, está diciendo nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, porque nosotros sabemos que quien quita las inmundicias de la carne es Cristo Jesús. Pero es condición para salvación. Es condición para que el hombre pueda alcanzar la reconciliación con Dios. No puede entrar, dice Juan capítulo 3, versículo 5, no puede entrar si no naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? El bautismo. El bautismo en agua en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, que ese es el mensaje del Evangelio, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús. Vea lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 12 al 16. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Trasládese hasta el versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Por qué se bautizan entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo voy a contestar un poco más adelante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 13 al 16, dice: viniendo a mí. Y esta es la referencia que el apóstol Pablo hace de la vez cuando Ananías vino a él. Cuando caminó a Damasco, Jesús se le acercó.
Viniendo a mí y acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, invocando su nombre, invocando el nombre de Jesús. El bautismo en agua, cuando Jesús dice: si no nacieres del agua y del Espíritu, está hablando del bautismo en agua en el nombre de Jesús. No entrarás en el reino de los cielos. Quiero citarle un texto más en el libro Romanos, en el capítulo 6, algo bien importante que está particularmente en el versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Somos bautizados en Cristo Jesús? Hay tantos textos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de que el bautismo es en Cristo Jesús. ¿Por qué razón entonces las iglesias están siguiendo Mateo capítulo 28, versículo 19? Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un solo texto no puede ir por encima de todos los demás. Ahora, en Romanos capítulo 6, quiero que vaya ahora al versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? El bautismo es condición de salvación. Lo hemos establecido adecuadamente. Pero no se puede bautizar en otro nombre, aún así incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si Jesús no dio esa instrucción. Porque claramente en los textos hemos visto que se bautizaban en el nombre de Jesús. Ser bautizado en otro nombre o bajo otra fórmula es todavía permanecer en pecado. Y esta es la razón del por qué hay muchas personas que no han alcanzado la contundencia de la vida de fe en Cristo Jesús, porque aún permanecen en pecado. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto mismo, del bautismo, en su primera epístola enseñó acerca del bautismo de la nube y del mar, hablando del pueblo de Israel que había sido bautizado en la nube y en la mar. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel pasó en seco por medio de la mar? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Qué sucedió con ese pueblo? Moisés le dijo al pueblo: estos egipcios que os persiguen, no los veréis más. El bautismo significa liberación. Cuando la persona es bautizada en el nombre de Jesús, es enterrada en el cuerpo de Cristo. Así lo dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Somos muertos al pecado. Por eso es que el pecado no tiene más gobierno sobre nosotros. La palabra lo establece. Pero cuando no se invoca el nombre de Jesús, aun cuando haya sido sumergido en las aguas, la persona no ha sido sumergida en el cuerpo de Cristo Jesús. Por lo tanto, se levanta siempre en pecado.
perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. De allí la importancia que nosotros entendamos que la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos establece la necesidad de salvación en el bautismo en agua en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos entender Mateo capítulo 28, versículo 19? Mateo capítulo 28, versículo 19, lo debemos de entender como está establecido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Ve lo que dice en el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Leo de nuevo. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Cómo debemos de entender Mateo capítulo 28, versículo 19? Id por todas las naciones con la potestad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te entregan para que hagas discípulos y los bautices en el nombre de Jesús para novedad de vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debe ser la comisión plenipotenciaria que Dios Todopoderoso nos entrega para que como ministros de un nuevo pacto hagamos que las personas sean enterradas en el cuerpo de Cristo y nazcan a novedad de vida. ¿Para qué? Para que no permanezcan en pecado. De ahí entonces la importancia de poder entender que para entrar en el reino de los cielos y gozar de la vida eterna en la presencia del Señor, el hombre tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y esto es bien importante. Hay una demanda del Espíritu de Dios con respecto a esto, y la demanda se las está estableciendo Dios a los hombres y mujeres ministros que proclaman el mensaje del Evangelio. Para que haya restauración de todas las cosas que está establecido en el mensaje del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, es necesario, óigalo bien, es necesario que hombres y mujeres, ministros de Dios, sean bautizados en el nombre de Jesús, para que haya restauración de todas las cosas, para que haya un mover de despertamiento espiritual. Los primeros que tienen que ser bautizados son los ministros del Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos, aunque posteriormente digan, voy a comenzar a bautizar en el nombre de Jesús, no lo van a poder hacer. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso la demanda del Espíritu es primero para los ministerios. Los ministros son los primeros que tienen que bautizarse en esta ocasión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta es la demanda que el Espíritu está estableciendo para los hombres y mujeres de Dios. Doctrina número 10. La confesión del nombre de Jesús es el inicio de la vida de fe. Pero para que el hombre alcance perfección es necesario que camine y se sujete bajo el señorío de Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Con esto es importante que nosotros establezcamos adecuadamente el valor del señorío de Cristo Jesús. No basta, óigalo bien, no basta con decir yo acepto a Jesús. El mensaje que se proclama en las iglesias de levante su mano y en algunos casos repita conmigo, yo te acepto como mi único Salvador, no basta con eso, no basta con eso. La confesión del nombre de Jesús es el inicio de la vida de fe.
Pero la vida de fe realmente consiste en caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Estamos en muchos de los casos, cuando se proclama el mensaje del Evangelio, estamos estableciendo engaño como fundamento de la vida de fe de muchas personas. La Biblia no dice que la persona tiene que aceptar a Jesús. La Biblia lo que dice es que tiene que aceptar la palabra de Jesús. El que no cree, el que no acepta la palabra de Jesús, no puede caminar conforme la vida de fe en Cristo Jesús. No se trata entonces de levante la mano y repita conmigo. Eso no es un mensaje, no es el mensaje doctrinal del Evangelio del Reino de los Cielos. Eso es una astucia realmente para llevar a hombres y mujeres a formar parte de una feligresía de la iglesia. El mensaje del Evangelio es arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es entregarse a Cristo Jesús, morir juntamente con Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Eso es señorío de Cristo Jesús. Y en eso consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Doctrina número 11, el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo con la virtud de hablar nuevas lenguas es la vida de poder sobrenatural que Dios ha establecido como la vida del reino. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Esto no es conocimiento solamente para el pueblo de Israel. Esto no es para tiempo pasado, esto no es para tiempo antiguo. Esto es doctrina del Evangelio. Hay muchas personas que no viven una vida de poder. Son aquellas personas que constantemente están en altas y en bajas, subiendo, bajando, que están cayendo en muchos de los casos en depresión. ¿Por qué? Porque no están viviendo conforme al Espíritu, al poder del Espíritu de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. No podemos hacerlo a un lado. Es doctrina. El hablar nuevas lenguas, otras lenguas angélicas, es doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. No podemos hacerlo a un lado. No solamente porque yo no creo en eso, quiere decir que ya no está vigente. Lejos sea. Recordemos lo que dice el libro de Apocalipsis: ay de aquel que le quite o le añada a esta palabra. Y hay hombres y hay mujeres que predican el mensaje del Evangelio que han caído en maldición precisamente porque le han quitado y otros porque le han añadido a la palabra. El que tú no creas no quiere decir que no está vigente. Podrá ser doctrina conciliar, podrá ser doctrina denominacional, pero la doctrina del Evangelio establece la vida de poder por medio del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta es la vida de poder en Cristo Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no se trata de una facción del Evangelio solamente, no se trata solamente de una línea del Evangelio. Es la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos, es para todos, para todos.
Vayamos a la doctrina número 12, la segunda venida de Jesús y el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia es un evento visible y se desarrolla conjuntamente en la venida de Jesús. Cristo Jesús viene y viene pronto. Es establecido dentro de la palabra. El levantamiento de la iglesia se da a la venida de Cristo Jesús, no es antes. Esto de un arrebatamiento pretribulacional es doctrina herética, es doctrina que ha sido injertada y es una doctrina conciliar, pero no la doctrina del Evangelio. Vea lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30 y versículo 31. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la venida de Jesús, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Vea lo que dice a continuación, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. El levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. A la venida de Cristo Jesús, lo dice claramente. El versículo 30 establece la venida de Cristo Jesús y el versículo 31 está hablando del levantamiento de la iglesia. El levantamiento no es antes, no es después, es a la venida de Cristo Jesús. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y versículo 52. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. La resurrección de los muertos y la transformación de los cuerpos de aquellos que estemos vivos, establece el apóstol Pablo, será a la venida de Cristo Jesús. Hay una resurrección a la venida de Cristo Jesús. Aquellos que durmieron y creyeron al Evangelio serán levantados sin corrupción, con un cuerpo glorificado, y los que estemos vivos, dice el apóstol, por Espíritu de Dios, vamos a ser transformados de forma tal que ninguno seremos delanteros a los otros, sino que todos juntos ascenderemos para recibir al Señor en los aires. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. Esa doctrina que establece que seremos levantados, que la iglesia será levantada antes. Unos dicen 3 años y medio, otros dicen 7 años, que serán levantados, se mantendrán en los aires y entonces a la venida de Cristo descenderán juntamente con Él. Es una doctrina apóstata, es herejía, no establece eso la palabra del Señor. Claramente los textos, y hay muchos textos, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios y nuestro Padre para la venida de nuestro Señor Jesús, el Cristo, con todos sus santos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor
en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Algunos han interpretado erróneamente esta palabra. Cuando dice así estaremos juntamente con Él, quiere decir que ya no habrá más separación, pero no es ser levantados para quedarnos en los aires. Seremos levantados para recibir a Cristo Jesús en los aires, pero para luego descender a la tierra juntamente con Él. ¿Dónde descenderemos? Lo establece la palabra en el libro de Zacarías, en el capítulo 14. En aquel día Jehová posará sus pies en el monte de los olivos, que es justamente en el mismo sitio donde Jesús fue ascendido. Dice la palabra que dos varones se pusieron al lado de los discípulos aquel día que Jesús fue ascendido y le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así le veréis venir. Y eso incluye el lugar de donde fue ascendido. Así que con esto tenemos 12 doctrinas que es importante que nosotros conozcamos como la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos y caminemos por ella, porque, repito, de ello depende realmente la vida sobrenatural por la cual podamos vivir sobre la faz de la tierra, y de ello depende la contundencia de establecer el reino de los cielos sobre la faz de la tierra. La razón del por qué no se ha caminado actualmente con contundencia es precisamente porque hay deficiencias de proclamación, hay deficiencias en cuanto al conocimiento de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Y lo que voy a establecer a continuación nos explica cómo se ha trabajado hasta este momento. Vea lo que dice Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9: como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y enfatizo: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este versículo explica la razón del por qué no hay contundencia actualmente en el Evangelio del Reino de los Cielos sobre la tierra. Anatema lo que significa es maldición. El pueblo ha caminado bajo maldición. ¿Por qué? Porque no se ha caminado conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Y el texto lo dice claramente. El apóstol es contundente por el Espíritu de Dios cuando dice: si alguno os anunciare otro evangelio, sea anatema. Caminar bajo doctrina que no está establecida en las Sagradas Escrituras trae maldición. Óigalo bien. Introducir doctrina, enseñanza que no está amparada por la palabra de Dios, trae maldición. Hay hombres y hay mujeres de Dios que caminan bajo maldición. Hay pueblo de Dios que camina bajo maldición. Como leímos en Romanos capítulo 6, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. Y usted lee ahí mismo en el versículo 12, en ninguna manera. No se trata de permanecer en pecado para que la gracia crezca, se trata de caminar bajo el poder del Evangelio. ¿Qué es el poder del Evangelio? El apóstol lo define en Efesios capítulo 1 y dice: la supereminente grandeza del poder de Dios. Este es el mensaje del Evangelio.
supereminente grandeza del poder de Dios. Pero hay pueblo que ha caminado en maldición todavía. Para poder levantar la maldición y para poder traer restauración, para poder traer despertamiento a esta tierra, es necesario que volvamos a la palabra y caminemos por la instrucción de la palabra, la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Esta enseñanza tiene el propósito de que usted conozca la doctrina y que la pueda integrar como parte de nuestra vida, caminar por ella. Si en alguno de los puntos usted no camina conforme a ella, haga los ajustes. Haga los ajustes. Porque es necesario, dijo el apóstol Pedro, obedecer antes a Dios que a los hombres. Aquellos pastores que puedan estar viendo esta enseñanza, les hago un llamado a la necesidad de bautizarse nuevamente en el nombre de Jesús, para que pueda traer restauración a su vida, vivificación a su ministerio y restauración a la región a la cual usted pertenece. Hago un llamado para establecer enseñanza conforme la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Soy el pastor Pedro Montoya. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.